Hola a todos y a todas. Nosotros, los amantes de la naturaleza y de la agricultura natural y de las cosas naturales en general, ¿para qué nos vamos a engañar? Al final la naturaleza siempre se impone. Nosotros continuamos con la segunda parte del capítulo 2, que ya sabéis que hemos partido en dos porque era un capítulo muy largo y así no se hace tan pesado. Y nada, la continuación del capítulo 2 dice así: árboles frutales. También cultivo algunas variedades de cítricos en las colinas cercanas a mi hogar. Después de la guerra, cuando comencé por primera vez a trabajar en el campo, empecé con 0,6 hectáreas de cítricos y 0,2 hectáreas de campos de arroz. Pero ahora las plantaciones de cítricos cubren 5,6 hectáreas. Llegué a esta extensión tomando tierra de las colinas de los alrededores que habían sido abandonadas. Entonces las roturé a mano. Los pinos de varias de estas laderas ya habían sido cortados hacía unos cuantos años, y yo todo lo que hice fue cavar agujeros siguiendo las curvas de nivel y trasplantar cítricos del semillero. Ya habían aparecido brotes en los troncones de los pinos, y a medida que pasaba el tiempo, hierbas pampas, carrizo y helecho comenzaron a prosperar. Los plantones de cítricos se perdieron de vista en medio de un embrollo de vegetación. Yo corté la mayoría de los brotes de los pinos, pero dejé algunos para que crecieran y así sirvieran de cortavientos. Entonces cegué el matorral y la cubierta herbácea y sembré trébol. Después de 6 o 7 años, los cítricos finalmente empezaron a producir fruto. Cavé la tierra de detrás de los frutales para formar terrazas y el vergel de frutales ahora tiene un aspecto similar al de cualquier otro vergel. Desde luego que seguí los principios de no laboreo, no utilización de abono químico y no utilización de pesticidas ni herbicidas. Una cosa interesante fue que al comienzo, mientras los plantones estaban creciendo bajo los rebrotados árboles forestales, no había evidencia de insectos dañinos como la cochinilla. Una vez que se podaron los árboles y el matorral, la tierra se hizo menos salvaje y más parecida a un vergel. Solamente entonces hicieron su aparición estos insectos, las cochinillas. Lo mejor es permitir que el árbol frutal siga su forma natural desde el principio. El árbol producirá fruto cada año y no hay ninguna necesidad de podar. Un cítrico sigue el mismo modelo de crecimiento que un cedro o que un pino, es decir, un único tronco central, creciendo recto, con ramas extendiéndose hacia el exterior alternativamente. Desde luego que no todas las variedades de cítricos crecen formando árboles de idéntico tamaño y forma.
Las variedades Hasaku y Sadok crecen muy altas. Los mandarinos de invierno Unsu son cortos y rechonchos. Los frutos de la variedad Satsuma de mandarinos son pequeños en su madurez, pero todas ellas tienen un tronco central. No matar a los depredadores naturales. Yo creo que todo el mundo sabe que, dado que las plagas más comunes de los vegetales, las cochinillas, tienen enemigos naturales, no hay necesidad de aplicar insecticidas para mantenerlas bajo control. Hubo un tiempo en que en el Japón se utilizaba el insecticida Fusol. Los depredadores naturales fueron exterminados completamente y los problemas que originó todavía perduran en muchas prefecturas. A partir de esta experiencia, creo que la mayoría de los agricultores se han dado cuenta de que es indeseable eliminar a los depredadores, ya que a largo plazo se incrementarán los daños causados por los insectos. Y en lo referente a los ácaros y a las cochinillas que aparecen, si se utiliza una solución de aceite mineral, un producto químico relativamente inocuo para los depredadores, este producto mineral, diluido entre 200 y 400 veces, y se pulverizan ligeramente los frutales a mediados de verano, y así dejamos a las comunidades de insectos conseguir su equilibrio natural, el problema generalmente se resolverá por sí mismo. Este control no se conseguirá si se ha utilizado un pesticida organofosforado en junio o julio, ya que los depredadores naturales también habrán sido eliminados por este producto químico. Yo no estoy diciendo que sea partidario del uso de los considerados inocuos tratamientos biológicos, como la solución de sal de ajo o la emulsión de aceite mineral. Tampoco estoy diciendo que esté a favor de la introducción de especies predadoras extranjeras en el vergel de los frutales para controlar los insectos causantes de los problemas. Los árboles se debilitan y son atacados por insectos en la medida en que se desvían de su forma natural. Si los árboles están creciendo siguiendo un modelo no natural y se abandonan en este estado, las ramas se cruzan entre sí y se originan daños por ataque de insectos. Ya he explicado anteriormente cómo arrasé varios acres de cítricos de esta forma, pero si los árboles se corrigen gradualmente, por lo menos regresarán aproximadamente a su forma natural. Los árboles se vuelven más resistentes y se hacen innecesarias las medidas para controlar los insectos. Si se planta un árbol cuidadosamente y se le permite seguir con su forma natural desde el comienzo, no hay necesidad de poda ni tratamientos de ningún tipo. Muchos árboles de vivero han sido podados o sus raíces han sido dañadas en el vivero antes de ser trasplantados al frutedo, lo que hace que la poda sea necesaria desde sus comienzos. Para mejorar el suelo del frutedo, traté de plantar varias especies de árboles. Entre ellas estaba
la acacia morishima. Este árbol crece durante todo el año, sacando brotes nuevos durante todas las estaciones. Los pulgones que se alimentan de estos brotes comenzaron a multiplicarse en gran número. Las mariquitas se alimentaban de los pulgones y, claro, también empezaron a aumentar. Después de que las mariquitas hubieran devorado todos los pulgones, pasaron a los cítricos y comenzaron a alimentarse de otros insectos tales como ácaros y cochinillas. El producir frutas sin podar, abonar ni efectuar tratamientos químicos solamente es posible dentro de un ambiente natural. La tierra del vergel. No hace falta decir que la mejora del suelo es la preocupación fundamental del cuidado del vergel. Usando abonos químicos, los árboles crecerán más, claro, pero el suelo se va empobreciendo. Los abonos químicos extraen la vitalidad de la tierra, incluso si se utilizan durante una sola generación. El suelo sufre considerablemente. No hay camino más inteligente en la agricultura que el de la mejora del suelo en su totalidad. Hace 20 años, la ladera de esta montaña era de arcilla roja y era tan dura que difícilmente se podía penetrar con una pala. Mucha de la tierra de los alrededores era del mismo tipo. La gente cultivó patata hasta agotar el suelo y después abandonaron los campos. Podría decirse que en vez de cultivar cítricos y hortalizas aquí arriba, he estado contribuyendo a devolver la fertilidad al suelo. Y ahora hablemos de cómo trabajé en la restauración de estas laderas. Después de la guerra se divulgaba la técnica de labrar en profundidad los vergeles de cítricos y de cavar agujeros para incorporar materia orgánica. Cuando regresé del centro de experimentación, traté de hacer eso mismo en mi propio vergel. Al cabo de unos cuantos años, llegué a la conclusión de que este método no solamente era agotador físicamente, sino que además, en lo que respecta a la mejora del suelo, era simplemente ineficaz. Al comienzo enterraba paja y helechos, los bajaba de la montaña, acarreaba bultos de 40 kilogramos o más y era un trabajo fenomenal. Tras 2 o 3 años no había suficiente humus para llenar el hueco de mi mano. Las zanjas que había cavado para enterrar la materia orgánica se hundieron y se convirtieron en pozos. Y después traté de enterrar madera. Bueno, parece que la paja debiera ser la mejor ayuda para mejorar el suelo, a juzgar por la cantidad de humus formada. Pero me he dado cuenta que la madera es bastante mejor. Y claro, esto será posible mientras haya árboles para cortar. Pero para quien no tenga árboles en las proximidades, es mejor producir la madera en el mismo vergel antes que acarrearla, arrancarla y acarrearla desde lugares distantes. En mi vergel hay pinos y cedros, unos cuantos perales
kakis, cerezos japoneses y muchas otras variedades nativas creciendo entre los cítricos. Uno de los árboles más interesantes, aunque no sea nativo, es la Acacia morissima. Este es el árbol que mencioné anteriormente en relación con las mariquitas y la protección de los depredadores naturales. Su madera es dura, sus flores atraen a las abejas y sus hojas son buenas para el forraje. Ayuda a prevenir daños causados por insectos, actúa como cortavientos y las bacterias Rhizobium viven en sus raíces, con lo que terminan abonando el suelo. Este árbol fue introducido en el Japón hace algunos años desde Australia y crece más rápidamente que cualquier otro árbol que yo haya visto. Desarrolla una profunda raíz en unos pocos meses y en 6 o 7 años su altura alcanza la de un poste de teléfonos. Y además, claro, este árbol es un excelente fijador de nitrógeno. Así que plantando de 60 a 100 árboles por hectárea, puede lograrse la mejora de las capas profundas del suelo sin necesidad de partirse la espalda, acarreando troncos montaña abajo. En lo que se refiere a la capa superficial del suelo, sembré una mezcla de trébol blanco y alfalfa sobre el suelo desnudo. Pasaron varios años antes de que pudiesen arraigar bien, pero finalmente lo hicieron y terminaron por cubrir las laderas del vergel. También planté rábano japonés. Las raíces del rábano japonés, el daikon, penetran tan profundamente en el suelo que añaden materia orgánica y abren canales para la circulación del aire y del agua. Este tipo de rábano se autosiembra fácilmente, por lo que prácticamente puedes olvidarte de él después de la primera siembra. A medida que se enriquecía el suelo, las hierbas empezaron a reaparecer. Después de 7 u 8 años, el trébol casi desapareció entre las hierbas. Así que esparcí un poco más de semilla de trébol a finales de verano, después de segar las hierbas. Bueno, aquí en el libro hay una nota que dice: durante el verano, el señor Fukuoka siega las hierbas, las zarzas y los brotes de árboles que crecen bajo los frutales con una guadaña. Seguimos. Como resultado de esta gruesa cubierta de hierba y trébol, durante 25 años, la capa superficial del suelo del vergel, que antes era una dura capa de arcilla roja, se ha ablandado, o se ha oscurecido y se ha enriquecido con lombrices y humus. Con el abono verde fertilizando el suelo superficial y las raíces de la Acacia morissima mejorando el suelo en profundidad, puedes arreglártelas bastante bien sin abono y no hay necesidad de labrar la tierra entre los árboles frutales. Con árboles altos como cortavientos, cítricos en el medio y una cubierta de abono verde bajo ellos, he hallado la forma de tomármelo con calma y dejar que el vergel se cuide a sí mismo.
cultivando hortalizas como plantas silvestres. A continuación hablaremos del cultivo de hortalizas. Se puede utilizar un huerto para abastecerse de hortalizas para casa o bien cultivarlas a campo abierto, en tierra no utilizada. Para el huerto, basta decir que deben cultivarse las hortalizas adecuadas a cada estación, en un suelo preparado con compost y estiércol orgánicos. El método de cultivar el huerto familiar en el antiguo Japón armonizaba bien con el modelo de vida natural. Los niños jugaban bajo los frutales en el patio trasero. Los cerdos comían las sobras de la cocina y se revolcaban en el suelo. Los perros ladraban y jugaban, y el agricultor esparcía simientes sobre la tierra fértil. Los gusanos e insectos crecían entre las hortalizas y las gallinas se los comían, poniendo huevos para que se los comiesen los niños. La familia rural típica japonesa cultivaba las hortalizas de esta forma hasta hace menos de 20 años. Las enfermedades de las plantas se prevenían criando las variedades tradicionales en el momento adecuado, manteniendo un suelo sano mediante la devolución de todos los residuos al mismo y rotando los cultivos. Los insectos dañinos eran recogidos a mano o comidos por las gallinas. En Shikoku del sur había un tipo de gallinas que comían los gusanos e insectos de las hortalizas sin escarbar las raíces o dañar a las plantas. Algunas personas se mostrarán escépticas al comienzo con respecto a la utilización de estiércol animal y residuos orgánicos de la casa, pensando que es algo primitivo o sucio. Hoy en día la gente quiere hortalizas limpias entre comillas. Así que algunos agricultores las cultivan en invernaderos sin utilizar el suelo. Los cultivos en arenados e hidropónicos son más populares cada día. Las hortalizas se cultivan con nutrientes químicos y con la luz que ha sido filtrada a través de una cobertura plástica de vinilo. Me parece extraño que la gente pueda creer que estas hortalizas cultivadas químicamente sean limpias y puedan comerse con seguridad. Los alimentos obtenidos en suelos equilibrados por la acción de lombrices, microorganismos y estiércol animal en descomposición son los alimentos más limpios y saludables de todos. Mediante el cultivo de hortalizas de una manera semi-natural, utilizando un campo sin cultivar, como la orilla de un río o un terreno baldío, mi idea consiste en esparcir las semillas y dejar que las hortalizas crezcan junto a las malas hierbas. Yo cultivo mis hortalizas en la ladera de la colina utilizando los espacios entre los cítricos. Lo más importante es conocer el momento correcto para sembrar. Para las hortalizas de primavera, el tiempo correcto es cuando las hierbas de invierno ya se están secando y justo antes de que las hierbas de primavera
hayan brotado. Bueno, aquí hay otra nota en la que dice: este método para cultivar hortalizas ha sido desarrollado por el señor Fukuoka mediante ensayos de acuerdo con las condiciones locales. Donde él vive hay lluvias seguras en primavera, claro, y el clima es suficientemente cálido para cultivar hortalizas en todas las estaciones. A lo largo de los años ha llegado a saber qué hortalizas pueden crecer entre cuáles hierbas y el tipo de cuidados que cada una de estas requiere. Para otros climas y tierras, debe ser el propio agricultor que quiera cultivar hortalizas de una forma seminatural el que desarrolle una técnica adecuada a su clima, a su tierra y a su vegetación natural. Seguimos. Para la siembra de otoño, las semillas deberán esparcirse cuando las hierbas de verano están secándose, claro, y las de invierno todavía no han aparecido. Es mejor esperar a una lluvia que parezca que vaya a durar varios días. Se corta una franja en la cubierta de hierba y se esparcen las semillas de las hortalizas. Y no hay necesidad de cubrirlas con tierra. Basta con colocar las hierbas que han sido cortadas sobre esas semillas para que actúen como acolchado y las oculten de los pájaros y de las gallinas hasta que puedan germinar. Generalmente la hierba debe segarse 2 o 3 veces para que los brotes de las hortalizas sembradas puedan llevar la delantera, pero algunas veces basta con solo una siega. Donde la hierba y el trébol no sean muy espesos, se pueden esparcir directamente las semillas. Las gallinas se comerán unas cuantas, pero muchas de ellas germinarán. Si se plantan en hilera o en surco, hay una mayor probabilidad de que los escarabajos u otros insectos devoren muchas de las semillas, ya que estos caminan en línea recta. Las gallinas también detectan el lugar que ha sido aclarado y allí vienen a escarbar en él. Pero mi experiencia demuestra que lo mejor es esparcir las semillas al azar. Las hortalizas cultivadas de esta forma son mucho más resistentes de lo que la gente se piensa. Si brotan antes que las hierbas, no serían cubiertas por ellas más tarde. Hay algunas hortalizas como las espinacas y las zanahorias que no germinan con facilidad, claro. Sumergiéndolas en agua durante 1 o 2 días y posteriormente envolviéndolas con una capa de arcilla, seguramente se puede resolver ese problema. Si se siembran un poco densamente, el rábano japonés, los nabos y varias hortalizas otoñales de hoja serán lo suficientemente fuertes como para competir con éxito con la hierba de invierno y la de comienzos de primavera. Unas cuantas de estas plantas no se cosechan, resembrándose solas año tras año. Tienen un sabor único y son muy interesantes para su consumo. Es una visión sorprendente ver muchas hortalizas poco familiares prosperando aquí y allá por la colina. Los rábanos japoneses crecen mitad bajo el suelo y mitad sobre él.
Las zanahorias y la bardana a menudo crecen cortas y gruesas, con muchas raíces, y yo creo que su sabor agridulce y ligeramente amargo es el de sus antepasados salvajes. El ajo, las cebollas japonesas, los puerros chinos, una vez plantados, volverán a crecer por sí mismos durante muchos años. Las legumbres es mejor sembrarlas en primavera. Los garbanzos y las habichuelas son fáciles de cultivar y dan altos rendimientos. En el cultivo de guisantes, judías azuki rojas, judías de hoja, judías pintas y habichuelas, es esencial la germinación temprana. Además tendrán una germinación difícil si no hay suficiente lluvia. Deben vigilarse los insectos y los pájaros. Los tomates y las berenjenas no pueden competir con la hierba cuando son jóvenes, por lo que deben sembrarse en semilleros y luego trasplantarse. ¿Qué le vamos a hacer? En lugar de atar los tomates a palos o cañas, pueden dejarse que corran sobre el suelo, a su libre albedrío. De los nudos del tallo principal brotarán raíces y crecen nuevos brotes que producirán frutos. Con respecto a los pepinos, las mejores variedades son las trepadoras. Las jóvenes plantas deben cuidarse. Se debe segar ocasionalmente sus malas hierbas, pero después de esto, las plantas crecerán bastante vigorosas. Clavando en el suelo cañas de bambú o ramas de árboles, lograremos que los pepinos trepen alrededor de ellas. Las ramas mantienen el fruto justamente sobre el suelo, de tal manera que así no se pudre. Este método para cultivar pepinos también es válido para melones y calabazas. Las patatas y los taros son plantas muy resistentes. Una vez han sido plantadas, rebrotarán en el mismo lugar, año tras año, y nunca serán eliminadas por las malas hierbas. Solamente hay que dejar unas cuantas en el campo cuando se cosechan. Si el suelo está endurecido, se deben cultivar primero rábanos japoneses. A medida que crecen sus raíces, mullen el suelo y después de algunas estaciones, las patatas pueden ser cultivadas ocupando su lugar. Yo he encontrado que el trébol blanco es útil para mantener a raya a las malas hierbas. Crece muy compacto y puede ahogar incluso hierbas tenaces como la artemisa y la digitaria. Si el trébol se siembra mezclándose con las semillas de las hortalizas, actuará como un acolchado vivo, enriqueciendo el suelo y manteniéndolo húmedo y bien aireado. Al igual que las hortalizas, es importante escoger la época adecuada para la siembra del trébol. Las mejores siembras son las efectuadas a finales de verano o en otoño. Las raíces se desarrollan durante los meses fríos, dando ventaja al trébol sobre las hierbas anuales de primavera, claro. Las siembras a comienzos de primavera también dan buen resultado. Da buen resultado tanto sembrar el trébol a voleo como hacerlo en líneas separadas de unos 30 centímetros. Una vez que el trébol arraiga bien, no es necesario volver a sembrarlo en 5 o 6 años.
El motivo principal de este cultivo seminatural de hortalizas es el cultivarlas de forma tan natural como sea posible en tierras que de otra forma no podrían ser utilizadas. Si se pretende seguir técnicas mejoradas u obtener rendimientos más elevados, el intento acabará en el fracaso. En la mayoría de los casos serán las plagas y las enfermedades las que originen este fracaso. Si se siembran varios tipos de hierbas y hortalizas y se cultivan entre la vegetación natural, el daño causado por plagas y enfermedades será mínimo y no habrá necesidad de efectuar tratamientos o recoger insectos a mano. Se pueden cultivar hortalizas en cualquier lugar donde haya un crecimiento de hierbas vigoroso y variado. Es importante familiarizarse con el ciclo anual y el modo de crecimiento de las hierbas de cada lugar, claro. Observando la variedad y el tamaño de las hierbas silvestres en una zona determinada, se puede saber el tipo de suelo que tiene y si hay o no deficiencias de ciertos minerales. Entre los frutales de mi vergel cultivo bardana, calabaza, tomates y hortalizas en esta forma seminatural. Las condiciones para el abandono de los productos químicos. El cultivo de arroz en el Japón se encuentra actualmente ante una encrucijada. Los agricultores y especialistas están confundidos sobre qué camino tomar, si continuar trasplantando el arroz desde el semillero o cambiar al sistema de siembra directa. Y si se toma el segundo, elegir entre el laboreo o el no laboreo. Yo he estado diciendo durante los últimos 20 años que el método basado en la siembra directa y sin laboreo demostrará ser el mejor. La velocidad con que la siembra directa se está extendiendo en la prefectura de Okayama es asombrosa. Sin embargo, están aquellos que dicen que regresar a una agricultura que no utilice productos químicos es impensable. Dicen que deben realizarse tratamientos con pesticidas químicos para controlar las 3 grandes enfermedades del arroz, como la podredumbre del tallo, el tizón o añublo, la marchitez bacteriana de la hoja. Pero si los agricultores cesasen de cultivar las débiles variedades mejoradas y dejasen de aportar nitrógeno en exceso al suelo y redujesen la cantidad de agua de riego para que las raíces pudiesen desarrollarse más profundas y con más fuerza, todas estas enfermedades acabarían desapareciendo y serían innecesarios todos esos tratamientos con productos químicos. Al comienzo, el suelo de arcilla roja de mis campos era inadecuado para el cultivo de arroz. Frecuentemente aparecía la enfermedad del moteado marrón, pero a medida que aumentó la fertilidad de mi suelo, fue decreciendo la incidencia de esta enfermedad y últimamente ya ni aparece en absoluto. La situación es la misma respecto a los daños causados por insectos. Lo más importante en este caso es no matar a los depredadores naturales.
Mantener el campo continuamente inundado o regarlo con agua encharcada o contaminada también provocará plagas de insectos. Las plagas más problemáticas, las cicadelas de verano y otoño, pueden tenerse bajo control, manteniendo el agua fuera del campo. Las cicadelas del arroz verde que viven en las hierbas durante el invierno pueden convertirse en huéspedes de virus. Si esto ocurre, el resultado representa frecuentemente una pérdida del 10 al 20% de la cosecha por ataque del tizón del arroz. Y sin embargo, si no se hacen tratamientos con pesticidas químicos, habrá muchas arañas presentes en el campo y generalmente se les puede encomendar a ellas el trabajo de controlar las cicadelas. Las arañas son muy sensibles a la alteración humana, lo que siempre se debe tener en cuenta, claro. Mucha gente cree que si se abandonan los abonos y pesticidas químicos, los rendimientos agrícolas descenderían a una fracción del nivel actual. Algunos expertos en control de plagas estiman que las pérdidas en el primer año, después de abandonar los pesticidas, representarían alrededor del 5%. ¿No sería erróneo atribuir otra pérdida del 5% si se abandonasen los abonos químicos? Es decir, si se restringiese la utilización del agua en los campos de arroz y se abandonasen los abonos químicos y aplicaciones de pesticidas alentados por las cooperativas agrícolas, las pérdidas medias durante el primer año alcanzarían probablemente el 10%. El poder de recuperación de la naturaleza es mayor de lo que pueda imaginarse después de la pérdida inicial, y yo creo que las cosechas aumentarían y eventualmente sobrepasarían su nivel original. Cuando estuve trabajando en el Centro de Investigación de Kochi, llevé a cabo experimentos para la prevención del taladro del tallo del arroz. Estos insectos penetran y se alimentan del tallo de la planta del arroz, originando el emblanquecimiento y marchitez de la espiga. El método de estimar el daño es simple. Se cuentan cuántas espigas blancas de arroz hay. En 100 plantas puede haber 10 o 20 espigas blancas. En los casos de ataque severo, cuando parece como si toda la cosecha se hubiese arruinado, el daño real es de alrededor del 30%. Para evitar esta pérdida, se trató un campo de arroz con insecticida para matar a los taladradores, dejándose otro sin tratar. Cuando se calcularon los resultados obtenidos, se vio que el campo sin tratar, con muchas espigas marchitas, tuvo la mejor cosecha. Al principio no podía creerlo y pensé que era un error experimental. Pero los datos parecían ser ciertos, así que investigué por qué motivo pasó aquello. Y lo que ocurre es que al atacar a las plantas más débiles, los taladros del tallo producen un efecto parecido al del aclareo de plantas. El marchitamiento de algunos tallos dejó más espacio al resto de las plantas.
La luz del sol podía entonces penetrar hasta las hojas más bajas. Como resultado, las plantas restantes eran mucho más fuertes, produjeron más espigas y más granos por espiga de lo que lo hubieran hecho normalmente sin ese aclareo producido por el propio taladro. Cuando la densidad de las espigas es demasiado grande y los insectos no eliminan el exceso, las plantas parecen sanas, sí, pero en muchos casos la cosecha realmente es menor. Leyendo muchos informes de los centros de ensayo, pueden encontrarse los resultados de la utilización de prácticamente todos los pesticidas. Pero generalmente no se sabe que solamente se informa de aproximadamente la mitad de estos ensayos. Desde luego no hay intención de ocultar nada, pero cuando los resultados son publicados en las propagandas de las compañías químicas, es lo mismo que si los datos conflictivos hubiesen sido mantenidos en secreto. Los resultados que muestran menores rendimientos, como el experimento de los taladros del tallo, se clasifican como errores experimentales y se descartan. Desde luego, hay casos en los que el exterminio de los insectos resulta en mayores rendimientos, pero hay otros casos en que los rendimientos disminuyen. Los informes de estos últimos casos raramente aparecen publicados. De entre los productos químicos agrícolas es el uso de los herbicidas del que probablemente costará más disuadir a los agricultores. Desde tiempos remotos, el agricultor ha estado afligido por lo que él podría denominar la gran batalla contra las malas hierbas. El labrado de la tierra, la escarda entre las hileras e incluso el mismo ritual del trasplante del arroz están todos dirigidos principalmente hacia la eliminación de las malas hierbas. Antes del desarrollo de los herbicidas, un agricultor tenía que andar muchos kilómetros en cada estación a través de sus campos inundados de arroz y empujaba una herramienta para desherbar arriba y abajo, entre las hileras y arrancando malas hierbas a mano. Y claro, es fácil comprender por qué estos herbicidas fueron recibidos con los brazos abiertos, algo así como enviados por el cielo. Mediante la utilización de paja, trébol y la inundación temporal de los campos, yo he encontrado una forma simple de controlar las malas hierbas sin recurrir a la pesada labor de desherbar y sin la necesidad de utilizar herbicidas. Los límites del método científico. Antes de que los investigadores se conviertan en investigadores, deberían convertirse primero en filósofos. Deberían considerar cuál es la meta humana, qué es lo que la humanidad debe crear. Los médicos deberían primero determinar en su nivel fundamental qué es lo que necesitan los seres humanos para vivir. Aplicando mis teorías a la agricultura, he estado experimentando la forma de hacer crecer mis cultivos de diferentes maneras, y siempre con la idea de desarrollar un método cercano a la naturaleza, algo que se aproxime todo lo posible a ella.
y esto lo he hecho eliminando prácticas agrícolas innecesarias. La agricultura científica moderna, por el contrario, no tiene esta visión. La investigación camina desorientada. Cada investigador ve solamente una parte del conjunto de factores naturales que afectan a la producción de los cultivos. Y más aún, estos factores naturales cambian de un lugar a otro y de un año a otro año. Incluso en la misma parcela, el agricultor debe cuidar sus cultivos de forma diferente cada año, según las variaciones del tiempo, las poblaciones de insectos, las condiciones del suelo y muchos otros factores naturales. La naturaleza está en cualquier lugar, en perpetuo movimiento. Las condiciones no son nunca exactamente las mismas de un año a otro en el mismo lugar. La investigación moderna divide a la naturaleza en pequeños pedazos y realiza experimentos que no se ajustan ni a las leyes naturales ni a la experiencia práctica. Los resultados se ordenan según la conveniencia del investigador y no de acuerdo con las necesidades del agricultor, y creer que estas conclusiones pueden utilizarse con éxito invariable en la parcela del agricultor es un gran error. Recientemente el profesor Tsuno de la Universidad de Ehime escribió un extenso libro sobre la relación del metabolismo de la planta de la cosecha del arroz. Este profesor viene a menudo a mis campos. Cava unos cuantos agujeros para examinar el suelo. Trae estudiantes para medir el ángulo del sol, de la sombra y de lo que él quiera. Y se lleva muestras al laboratorio para analizarla. A menudo le pregunto, cuando regrese, ¿va a tratar el método de cultivo sin laboreo y siembra directa? Y riendo me contesta, no, le dejo a usted las aplicaciones. Yo me dedicaré a la investigación. Pues bueno, pues así son las cosas. Tú estudias la función del metabolismo de la planta y su habilidad para absorber nutrientes del suelo, escribes un libro y obtienes el doctorado en agricultura. Pero no preguntes si tu teoría sobre la asimilación va a ser relevante para incrementar los rendimientos. Incluso si se puede explicar cómo el metabolismo afecta la productividad de la hoja superior cuando la temperatura media es de 30 grados, hay lugares en que la temperatura no es de 30 grados. En Ehime el próximo puede ser solamente de 25 grados. Decir que simplemente acelerando el metabolismo aumentará la formación de almidón y se obtendrá una gran cosecha es una enorme equivocación. La geografía y topografía del lugar, el estado del suelo, su estructura, la textura y el drenaje, la exposición al sol, las relaciones con los insectos, la variedad de semilla que se ha utilizado, el método de cultivo. Pues eso, verdaderamente deben considerarse una infinita variedad de factores. Un método de ensayo científico que tenga en cuenta todos los factores relevantes es prácticamente imposible. Se oye hablar mucho estos días sobre los beneficios del movimiento del buen arroz y de la revolución verde.
Pero dado que estos métodos se basan en el cultivo de débiles variedades de semillas mejoradas, se hace necesario que el agricultor realice de 8 a 10 tratamientos químicos durante la estación de crecimiento. En poco tiempo, el suelo ha sido desposeído de microorganismos y materia orgánica. Se destruye la vida del suelo. Los cultivos se vuelven dependientes de los nutrientes añadidos desde el exterior en forma de abonos químicos. Parece que las cosas van mejor cuando el agricultor utiliza técnicas científicas, pero esto no significa que la ciencia deba venir al rescate debido a que la fertilidad natural sea inherentemente insuficiente. Significa que el rescate es necesario porque la fertilidad natural antes ya la habéis destruido. Esparciendo paja, sembrando trébol y restituyendo todos los residuos orgánicos, el suelo llega a poseer todos los nutrientes necesarios para hacer crecer arroz y cereales de invierno en el mismo campo, un año tras otro. Mediante la agricultura natural, los campos que han sido dañados por el cultivo o el uso de productos químicos agrícolas pueden ir siendo rehabilitados eficientemente año tras año. Fin del capítulo 2. Y bueno, bastante interesante me parece a mí este tema. Yo ya... Hombre, eso de echar toda esa cantidad de químicos en el suelo, pues bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a añadir que no haya dicho este hombre ya? Es que no se me ocurre nada más que añadir. Simplemente eso, que en el capítulo 3, bueno, sigue hablando este hombre tan claro como habla, ¿no? Este agricultor. Habla bien clarito, además. Nos hablará en el capítulo 3 también de cómo dar una solución modesta para un problema difícil, como es el tema de, bueno, la contaminación de los alimentos y, bueno, empezará a comentar ya del tipo del mercado, ¿no? Ya empieza a hablar de la responsabilidad del consumidor con respecto a este tema, ¿no? El consumidor también tiene su cierta responsabilidad, ciertamente, ¿no? Si tú al final, si el consumidor se decanta por un tipo de producto o otro tipo de productos, ¿no? Depende, pues oye, los mercados apuntan hacia a ese nicho comercial, por decirlo así. Bueno, pues directamente se va a meter en el capítulo 3 en ese tema, en la comercialización de los alimentos naturales, y que bueno, que él también piensa que la agricultura comercial fracasará. Me supongo que se refiere a la global. Al final el comercio local tiene su importancia, ¿no? Y si llegamos a un punto en el que yo me voy al mercado y me van a cobrar 3 euros, vamos a poner, por un trozo de brócoli, que tampoco es que sea un gran ramillete de brócoli, ¿no? Y tengo al lado un vivero ecológico y natural al lado de mi casa, en el que me va a cobrar 3 euros o 3 euros y medio, vamos a decirlo, pues yo lo tengo muy claro, yo me iría al comercio local. Pero es que como sigan así, es que al final vamos a terminar pagando la verdura a precio de marisco. Y entonces al final yo creo que se va a imponer el comercio local y también el autocultivo. Es decir, la gente va a empezar a consumir lo que cultive. Pero bueno, esto es una opinión mía, ¿eh? Esto no tampoco... Y bueno, también en el capítulo 3 nos hablará de a quién le beneficia la investigación. Y bueno, del alimento humano, ¿no? De qué se compone. Nosotros nos componemos de lo mismo que se compone
pues las plantas también, de fósforo, potasio, magnesio, todo ese tipo de cosas. Y tal, no me enrollo más, venga, nos vemos pronto en el capítulo 3, que es, creo que es largo también y... Sí, es largo. Así que le partiremos también en dos, yo creo, para no ser muy pesados. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.